Ana María Gasmuri, diputada de la República por el Distrito 12. Presente aquí en La Voz de los que Sobran. ¿Cómo está, diputada? Muy bien, aquí estamos, días intensos en el Congreso, Días como habrán visto. pues. Días intensos en el ámbito de la salud, que es particularmente en lo que yo estoy involucrada como presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados, pero muchos temas cursando. Estaba escuchando con mucha atención la conversación anterior, concuerdo en muchísimos puntos. Es tremendo. Bueno, pero esto es parte de esta oleada de populismo penal que hoy día comandado por la ultraderecha, en que de alguna forma desde nuestro sector no hemos sabido poder hacerle frente de manera apropiada. Este proyecto que estaban conversando, ley de usurpaciones, por cierto, que despertó toda nuestra inquietud desde el principio. Sí. Y ahí que yo quiero quizás señalar una cierta ingenuidad del Ejecutivo en pensar que, porque por supuesto el Ejecutivo ingresó muchas indicaciones que corregían aquello, pero hoy día no tenemos la mayoría y se perdieron esas indicaciones. Sí. Entonces, y la verdad es que yo no sé si los ciudadanos y ciudadanos logran dimensionar lo que esto significa. O sea, la ley de la selva, ¿no? Realmente esto abre un espacio a la autotutela, a esta defensa privilegiada, injustificada, en que permite, pongámoslo en claro, o sea, que por ejemplo, el dueño de un predio que haya sido tomado, que hay una toma de un campamento, no solo puede él tomar las armas a ir a defenderse, sino que puede llamar a sus amigos para que vayan en patota a sacar a esas personas. Por otro lado, el proyecto no distinguía o quería penalizar todo con cárcel, incluso las tomas pacíficas, las tomas. Entonces aquí uno se hace la pregunta, bueno, ¿y qué pasa? Aquí un comentario interesante que hizo la ministra Toá, y todas estas personas de derecha que eran voluntarios de Un Techo para Chile, que conocieron la realidad de los campamentos, exacto, hoy día están disponibles para encarcelar a todos esos pobladores y pobladores. La verdad es que esto es de una irresponsabilidad que se viene a sumar a la ley Naim Retamal, ¿cierto? Ya esta oleada de populismo legislativo, punitivo, que yo creo que nos pone en una situación muy tremenda, porque hoy día estamos en esta administración, pero siempre tenemos que pensar cómo se utilizarán las normas, las leyes en otra administración que tiene otros énfasis, ¿no? Y otras miradas. Y eso, conversando además con lo dramático que está pasando en el proceso constitucional, bueno, tenemos un escenario altamente tensionado, sumando entonces a eso el paro de los gremios de la salud, como el panorama completo que tenemos. ¡Tu guinda de la persa! Un cuadro bien como si nos oscuro. Faltaran cosas, le chantamos ahí el paro a la salud. Bueno, ahí hay mucho que ir conversando. Todo consistentemente terrible. Bueno, no, que sí, por eso teníamos la Rufio hoy día, para que no nos pongamos a llorar, porque si no empieza uno a llorar en vez de... Es que lo trágico también uno lo puede mirar con perspectiva y encontrarlo hasta cómico, ¿no? Sí, es verdad. El problema es que así, si se aprueba, efectivamente... las consecuencias son terribles. Es desde una ignorancia hasta, no sé... Yo estoy ocupando harta inteligencia artificial para hacer algunas cosas, rapidez, digamos, más que otra cosa. Te lo agradecemos igual. Que hayas buscado apoyo en la inteligencia artificial. Pero es que hasta la inteligencia artificial le cuesta entender. Sí. Por ejemplo, lo de esta ley. Es como porque la inteligencia artificial usa toda la información que existe. Entonces, es de tal nivel de irresponsabilidad que no le encaja ni a la inteligencia artificial. ¿Cómo esto puede estar desarrollándose en un país que dice ser democrático, digamos? No, es muy grave. Impactante, y creo que vive en supuesto Estado de Derecho. Y creo que lo más grave es este intento de normalización de conceptos y de miradas que son aberrantes, y se intenta normalizar como si fueran cosas totalmente naturales, esperables para una sociedad democrática, y se tratan de blanquear de una manera que realmente resulta terrorífico. Yo lo encuentro terrorífico. Esto es el chorreo de la sociedad del rifle en Estados Unidos. Totalmente. Esto es un chorreo ordinario, además, hacia los sudacas, ¿cierto? En que aquí es sálvese quien pueda, ármate hasta los dientes, claro, y dispara a matar porque estás en tu derecho. Así es. Y creo que eso es algo que nosotros le hemos criticado como sociedad siempre a los gringos, y ahora estamos cayendo en exactamente la misma normalización de las personas armadas. Y lo peor es que los medios de comunicación permiten comentarios banales, como que a ver si se vayan a tomar, porque a mí eso me dicen por un comentario que hice solamente por tratar de explicar que el veto del gobierno no es un veto a la ley de usurpaciones, sino que es un veto a la autotutela que está dentro, y otros detalles, ¿no es cierto? Como la planificación con cárcel a todo evento, por ejemplo, que obviamente no corresponde. ¿No es cierto? ¿No? Cosas de ese tipo que quieren sacar y ponen ejemplos tan ridículos como, a ver si se toman el patio de tu casa. Eso no va a pasar.
Eso Sí, no es sucede importante tampoco, entender ¿no? lo No es que el es patio una de mi toma. casa. Exacto. Porque las personas De que partida viven en no sus podría casas haber una toma. con sus patios no están No tengo tomando ese patio, esa cosa. Yo no sé además qué piensan, porque esa gente debe tener un patio, imagínate que les cabe una toma. Que porque les cabe una el toma. mío de verdad que Las no. tomas son de parcelas desocupadas, no lugares donde la gente se está viviendo. Exacto. Es un punto básico en esto, ¿no? A veces Porque los si no, no se la predios pueden que no tomar, están- para empezar. Porque hay gente viviendo ahí. No se la Porque pueden tomar. Es ridículo eso. Cuando hacen la comparación, eso le hicieron en Mega, ¿cierto? De un robo de un celular, que puede ser un robo violento o un robo no violento, pero igual un robo, dijeron, que técnicamente la palabra mal Es usada, hurto. la palabra hurto, pero de todas formas se entiende que si alguien te saca el celular, eso es un tipo de delito que genera supuesto. mucha rabia, pero es distinto sacar un celular que una persona está usando Sí. que sacar y tomar un predio que no está siendo usado como vivienda. Exacto, La gente no exactamente. toma viviendas de las personas. La Exacto. gente toma parcelas Sí. donde no hay nadie viviendo. Los Pueden que ser toman- violentos los que porque hay toman- guardia de seguridad o pueden ser no violentos porque no hay nadie, Sí. pero de todas formas nunca están tomando predios donde vive la gente. Eso Exacto. es simplemente falso. Sí. Y entonces Así es. hacer la comparación como si estuvieran tomando viviendas de las personas es la Hay desinformación casas. intencional. Es que Hay ahí... casas que se toman pero que no son... Y son tomadas por ocupas, que es Exacto, distinto. otra cosa, exacto. Es otra Y cosa. también, y también están vacías, digamos. eso Exacto, quería y llegar. tampoco sacan a quienes vivían para meterse, Exacto. sino que llegan a lugares que están abandonados probablemente, y es otra la figura. Sí, pero a Eso eso me no es refiero, usurpación en a eso me Por refiero favor, con la diputada. normalización, lo que tú dices con esos comentarios de periodistas que o no hace las preguntas suficientemente claras o incisivas o aceptan, naturalizan el contenido de lo que se les está planteando sin escandalizarse. Y a mí eso me frustra muchísimo. Como periodistas informados, que saben de lo que estamos hablando, dejan pasar unas cosas como sin detenerse, sin hacer el punto. Existen excepciones, por cierto, pero hay una tendencia a naturalizar estos contenidos y a encontrarlos lo más normales. Y eso es lo peligroso. No, sobre todo si pensamos, leí por ahí la noticia, no la he corroborado, no sé cuán verídica es, de que los republicanos habrían comprado una radio para empezar su campaña de difusión. Sí. O sea, aquí... Hablamos de eso recién nosotros. perfecto, Es real. es real. Yo decía, no puede ser, Compraron no puede el- ser, es real. El dial de la Radio Tiempo, Ya. ahora va a ser una radio metropolitana, se llama. Sí. Contrataron al periodista Verne Núñez, Como que es director. un periodista progre, que el gobierno lo contrató, Que de hecho. hasta aquí va a lo ser conocíamos como progre. Claro, No el entiendo programa nada. de la Convención Nadie. Constitucional, recuerden ustedes, lo hacía Verne Núñez con Lucía Sí. López. Pero ¿cómo? No entiendo, ¿por y qué? él ¿Cómo? ¿Qué le ahora pasó? está contratado por este señor republicano para ser director de esa radio. Nadie lo es que entiende. se visten, se visten de progre. O sea, yo no sé qué le pasó a Verne, pero eso yo no, No me voy a sé. meter en su No, vida no, y en por su supuesto, bolsillo. por supuesto, Pero a lo que voy es que ellos se tratan de disfrazar, ¿no? Eso está muy claro. Entonces, aquí vamos a ver desplegada una campaña mentirosa que va a tender a esto, a naturalizar y normalizar contenidos que son aberrantes, que representan gravísimos retrocesos, y particularmente para nosotras las mujeres es realmente aberrante lo que está ocurriendo ahí, aberrante. Y por otro lado, tengamos claro, o sea, se aprobó liberar a los presos de puntapeucos. Punta Peuco, ¿no? Cosas, detalles, pero que reflejan cosas muy importantes. Derechos sexuales y reproductivos. El que ya no son niñas, niños, adolescentes, son solo niños. Ya que ya la Cámara de Diputadas y Diputados no, ya va a ser solo Cámara de Diputados. Puede Claro, parecer pequeño, parecen pero son, detalles, pero pero son el lenguaje conquistas. crea realidad. El lenguaje crea realidad. Entonces aquí es un retroceso civilizatorio lo que se está planteando en esta nueva Constitución. Y por otro lado, quizás un aspecto que no se ha tocado, el cómo... el quórum que está quedando para su modificación. Es decir, si se aprueba este texto que hoy día hemos conocido, que ayer, anoche conocimos, la verdad es que va a ser muchísimo más difícil de reformar, incluso que la Constitución del 80. Increíble. Tiene que partir por la voluntad de un presidente. La verdad es que yo estuve mirando la cantidad de pasos y en el fondo subieron el quórum. Es para dejarla en piedra. Totalmente. O sea, si la anterior ahí- era la del 80 es pétrea, esta esta quedó es, de roca. no, Claro. impresionante, impresionante. Y por supuesto que contiene el germen de retroceso de lo que es, por ejemplo, la ley de aborto en 3 causales. Sí, claro. Evidentemente que sí. Y a pesar de que algunos consejeros republicanos lo niegan y dicen que no es así, tenemos a los voceros republicanos diciendo justamente que no van a descansar hasta ir detrás de derogar la ley de aborto en 3 causales. Y evidentemente esto le genera un mejor escenario a cambiar la palabra que por quién, quién. ¿cierto? Entonces esto está lleno de trampa y es gravísimo lo que está pasando. ¿Qué me preocupa a mí?
porque hoy día, ¿qué se está diciendo desde los partidos, cierto? Como, bueno, sí, es preocupante lo que está planteando, pero esperemos, todavía puede pasar algo con lo que hagan los expertos. Yo quiero ser muy clara. Los expertos, por mucho que tengan diferencias con este texto propuesto, no tienen voto Mucho poder, en este momento, no ¿no? tienen poder. Esto lo tienen los propios consejeros, donde está la mayoría que ya conocemos. Entonces, es muy ingenuo pensar que algo va a cambiar. Por supuesto que algunas concesiones pueden hacer para blanquearlo de alguna manera, para parecer que ellos están cediendo y que esto no, esto es casi progresista, pero la verdad es que no. Entonces yo creo que no hay mucho más espacio y hoy día que estamos a 35 años del triunfo del no, yo creo que podemos volver a decir con toda claridad que vamos a volver a decir que no. Es que no nos queda otra. No nos queda otra. Es interesante todo esto que estamos planteando y a propósito de que los medios de comunicación desinforman, etcétera, nos metemos al tema de la salud. ¿Por qué? Porque bueno, estuvo acá hace 2 días una de las dirigentes de la FENAT, de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud, y ella nos explicaba, porque ¿qué dice la gente a veces? Yo los comentarios que he leído. Están protestando por estos 6.000 despidos de personal que fue contratado. 6.300. Claro, que fue contratado para la pandemia. Entonces te dicen, bueno, pero ellos sabían que iban a ser despedidos. Bueno, nos explicó acá Karen Palma de una manera muy didáctica que eran 12.000. 12.300. 12.300 los que estaban contratados para ese efecto. Originalmente se llegaron a contratar 32.000. Sí, tiene toda la Y se razón. fue desescalando. Exacto. Y quedaron fijos estos 12.300 que se incorporaron a las funciones normales, donde Eso, había que carencia, ya donde no ya era teníamos la carencia. función Ya no eran las funciones de COVID. la Ya no pandemia. era COVID no la era cosa. solo COVID, Claro. sino que era No, y lo último otras rato cosas. largo ya no era COVID. Estaban integrados, por ejemplo, en la gestión de cama, en las listas de espera, en diferentes funciones. Entonces, hoy día, pensar que con la crisis que ya tenemos en salud, ¿cierto? Producto de la pandemia, que ya de antes teníamos un acumulo de listas de espera, pensar que hoy día vamos a poder gestionar esta crisis, sumándole la crisis oncológica. Hoy día la primera causa de muerte en Chile es el cáncer, porque tenemos, por ejemplo, 17.000 garantías que es atrasadas. Entonces, pensando que vamos a poder gestionar esta crisis Con menos gente. con 6.300 funcionarios y funcionarias menos. Es absurdo. La verdad es que nos cuesta mucho entender esta situación. Y ojo, porque aquí hay un presupuesto incrementado en salud bastante importante. Entonces, más bien tiene que ver con los énfasis, con cómo se distribuyen. Entonces, más aún, yo entiendo la frustración que puede significar para esas trabajadoras y trabajadores, la mayoría de ellas mujeres, hay que decirlo, porque habiendo más recursos, no se considera esto como prioritario. Nosotros no hemos bajado los brazos. Aquí quiero ser súper enfática desde la Comisión de Salud del Senado y tanto de la Perfecto. Cámara de Diputados y Diputadas. Hemos estado cuadrados con los trabajadores y trabajadores. Así se lo hemos hecho saber permanentemente al Ministerio. Yo estoy en diálogo permanente con la ministra. Ella sabe que nuestra postura no ha cambiado. Sabemos que fracasó la negociación del día martes, ¿cierto? Que no fue suficiente lo que les ofrecieron y concuerdo con ello. Y sabemos, por otro lado, ¿Qué que... les ofrecieron? No. 1.800 cupos para ir integrando en nuevos cargos, pero la verdad es que eso no desde marzo de 2024, pero no, eso no solucionaba 1.800 y desde Claro. marzo. Entonces la verdad es que Oye, no era no. lo que se necesitaba. Pero por otro lado, yo también quiero transparentar, porque a veces yo entiendo que los ciudadanos y ciudadanas no conocen estos detalles, y mi sensación es de que aquí el propio Ministerio de Salud está de acuerdo con nosotros en lo importante de esto, pero sencillamente no ha tenido la pasada desde Hacienda. O sea, sinceramente yo lo veo así. Acá la gran dificultad que hemos tenido ha sido con Dispres, y que bueno, que no ha sido solo en este tema. Yo también me ha tocado ver algunas dificultades, por ejemplo, en lo que tuvo que ver en el vínculo de Mejor Niñez con Dipres, en algunas situaciones que yo también estoy en ese tema. Soy de la Comisión de Familia y estoy en la Comisión Investigadora de Mejor Niñez, que también, ese es otro, ese es para otro No programa, hablamos ese de es para otro exacto. programa. Ese es otro reality, amiga. Entonces yo en Exacto. ese sentido yo sigo apostando a que la ministra es el puente, porque yo sé que ella en el fondo está de acuerdo con lo que nosotros estamos planteando, solo que no tiene más herramientas en la mano. Yo sé que hay quienes la han acusado de ausente, de poco dialogante. Yo quiero en ese sentido hacer una defensa de la ministra en cuanto a su nivel técnico, y eso teniendo matices ideológicos importantes con ella. Esto no tiene que ver con que miremos las cosas exactamente igual, sino que yo reconozco un cierto rigor técnico y un esfuerzo y compromiso por solucionar esta crisis tan profunda que viene generada, digamos, arrastrada por Claro. diferentes razones. Entonces, querer hoy día, como han planteado algunos parlamentarios de una manera muy irresponsable, levantar una acusación constitucional contra la ministra en el momento de crisis, cuando estamos viendo presupuesto, me parece de lo más desatinado que podría
podría haber, porque efectivamente, a pesar de todas estas dificultades contextuales, las dificultades con Hacienda, la ministra sí tiene una expertise técnica y tiene una voluntad, y le hemos visto empujar ciertas situaciones que parecían difíciles para pacientes y comprometerse. O sea, vemos una disposición a la transformación, y aquí hago una apreciación personal. Probablemente no ha estado lo mejor acompañada, con la forma, digamos, con todo el equipo necesario, y esa es una apreciación muy personal, y eso también ha implicado ciertos movimientos en su equipo, que está bien, ciertas correcciones. Pero yo sigo apostando, porque con DIPRE y con Hacienda la puerta es como que ellos no consideran esta necesidad, y más bien, si ustedes ven cómo se leyó en el presupuesto, pasó bastante como disimulada esta situación en el discurso. Mientras que con la ministra yo creo que es mucho más frontal el reconocer que está esta situación, y ella entiende y valora el rol que jugamos los parlamentarios, digamos, por hacer aquí, finalmente, representando a quien representamos, que es a la comunidad, que a nuestros votantes, que son los usuarios y usuarios de los servicios de salud, que hoy día se ven fuertemente impactados. Y termino con esto. Ya el despido que empezó a cursar ya está significando, por ejemplo, en Valdivia, en otros lugares, cierre de camas. Ya estamos teniendo suspensión de cirugía. Más de 30, entiendo, camas. Entonces, ¿por qué? UCI. Porque, por ejemplo, esa cama requiere una cantidad de personal clínico, Exacto. dentro de lo que están los TENS, las No es solo enfermeras, la y cama, ya no es solo la cama. No es solo la cama, Aquí abrir claro. camas no es poner más camas, más catres, no es eso. Es un equipo clínico. Hay que Entonces, saber operar pero cada por cama, hay que supuesto, ocuparse pero del por paciente supuesto. de esa cama. Sí, efectivamente. Entonces, claro, quizás hay ciertas labores que está haciendo la ministra que son un poco más invisibles, como reformular y rediseñar todo lo que es la gestión de camas críticas, que yo creo que era algo súper importante, que cuando comenzó este invierno con el virus incisional vimos que tuvimos problemas en esa gestión. Eso hoy día se ha optimizado. Entonces, son muchos los ámbitos de acción. Dicho esto, yo sigo dejando totalmente claro que lo que decía al principio, que ambas comisiones de salud estamos con las trabajadoras y trabajadores,